Comenzamos la semana en la 94.5 con nuestro Enlace Económico. Son las 10 de la mañana en punto, estamos en vivo con ustedes acá en Enlace USACH 94.5 FM, también estamos en la señal 50.2 de televisión digital y diario usach.cl. Obviamente, desde distintas perspectivas, la cumbre de los BRICS ha estado generando expectativa. De hecho, ayer domingo comenzó en Brasil, en un escenario además de disputa hegemónica y comercial en el mundo y con países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela y Colombia, manifestando interés en obtener alguna membresía. En contrapartida, y esto también es bien relevante ponerlo sobre la mesa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría poner un arancel adicional del 10% a los países que se alineen con los BRICS. Esto, obviamente, en el contexto del que estamos conversando, y va a ser relevante también cómo lo observamos desde la perspectiva latinoamericana, con uno de sus países base, como es Brasil, siendo dueños de casa, pero también con una impronta respecto a cómo está pensándose este referente internacional. Queremos hablar de aquello y por eso está con nosotros el analista internacional, académico del Instituto IDEA de nuestra universidad y director del doctorado en estudios americanos, Fernando Estensor, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Oiga, muchas gracias por esta posibilidad de conversar y quedarnos un poquito con ese enfoque que podemos hacer desde Latinoamérica, desde nuestro continente, respecto al rol del BRICS. Esto porque, y me quedo un poquito con una reflexión que aparece también en DW, de la Deutsche Welle, donde efectivamente los enfoques que les dan los distintos países pareciera que son también diversos. Se advierte acá que China y Rusia posicionan activamente BRICS como un contrapeso a la hegemonía occidental, mientras que países como la India o Brasil priorizan la cooperación económica sobre la confrontación geopolítica. Es importante también ir analizando este aspecto porque de alguna manera también nos sirve para sincerar de qué manera eventualmente un país como Chile puede ir teniendo una relación más estrecha. ¿Cómo lo ve, profesor, eso? Bueno, primero mucho gusto siempre conversar contigo, Sí. Rodrigo, y gracias por la invitación. Mira, como tú lo dices, el BRICS ¿ya? Se ha ido desarrollando y ha ido creciendo y ha ido tomando cada vez mayor figuración en el orden mundial y en el sistema internacional. Entonces, yo creo que hay que contextualizarlo, contextualizar su desarrollo, ¿no es cierto?, en función de que efectivamente los BRICS liderados por China, Rusia y los BRICS originales, ¿no es cierto? Sí. China, Rusia, Brasil, India y después agregaron Sudáfrica, donde el gran jugador, los grandes jugadores, pero fundamentalmente China y en segundo lugar es Rusia, también es India, bueno, y Brasil, ¿no es cierto? Se ven crecientemente confrontados a, si tú quieres, la oposición de Occidente, liderado por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como te decía, los BRICS se han ido constituyendo como una alternativa al orden liberal internacional que ha hegemonizado Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, apoyado fundamentalmente por la Unión Europea y otros aliados como Japón. Entonces sí hay una tensión geopolítica, si bien los BRICS desde el primer momento han planteado que ellos son más bien una asociación que busca un orden económico más justo, ¿ya? Que es una agrupación económica, que ellos se constituyen para beneficiarse mutuamente, pero no es contra nadie, han dicho. Putin ha dicho, nosotros no somos una agrupación contra la OTAN o contra Occidente o contra Estados Unidos. Pero en la práctica sí se han ido constituyendo como una alternativa, ¿ya? Una alternativa a ese orden liberal. No en contra necesariamente, pero sí una alternativa. Es como cuando tú tenías una pura farmacia en tu barrio y llegó otra cadena. Ahora tú puedes ir a una de las dos farmacias si quieres, ¿no es cierto? Sí. Puedes comparar precios.
Eso es el BRICS. A mi juicio esa es la mejor figura para entender qué rol está jugando el BRICS. Entonces, indudablemente, para la cadena monopólica que había estado toda la vida en ese barrio y que nunca había tenido nadie que le viniera a disputar el mercado, ven, ¿no es cierto?, como un enemigo mortal, ¿no es cierto?, el que aparezca esta alternativa que se llama los BRICS, y que es una alternativa a Occidente y al G7, Sí. ¿cierto?, que es la agrupación de las principales industrias, de los principales países industrializados occidentales, ¿no es cierto?, liderados por Estados Unidos más Japón. Entonces, por eso que Occidente, de distintas formas, ve en los BRICS un peligro. ¿Un peligro a qué? A la hegemonía, ¿ya?, con la cual han administrado el mundo, por lo menos de los últimos, hace 80 años en adelante. Sí. Oiga, profesor, en esa misma línea es importante sincerar esa línea de acción, tomando en cuenta ese matiz que le planteaba al principio, en lo que está comprendiendo Brasil o India de los objetivos de este BRICS, a lo que han dejado entrever tanto China y Rusia. Esto porque también les ha costado generar, por ejemplo, declaraciones con un acuerdo final, que eso me da la impresión de que puede ser una buena forma de poder ir sincerando e ir eventualmente incorporando nuevos miembros. Mira, sí y no. Ya. ¿Por qué? Porque la prensa occidental no va a decir nada bueno de los BRICS. Todas las interpretaciones, la que tú me lees de la Deutsche Welle, la que hace la BBC, la que hace, ¿no es cierto?, está dirigida a tratar de ganar la guerra del sentido común, de la opinión pública, mostrando, no, el BRICS está a punto de quebrarse, va a desaparecer, China no fue Putin. Entonces, yo creo que eso es un juego geopolítico que hacen, ¿ya?, para tratar de mostrarse, tanto influir hacia su propio público, como ganar las conciencias. Claro. América Latina es un espacio en disputa, ¿ya? Entonces, vendiéndoles un discurso, una narrativa, desde la perspectiva de ellos, en este caso de la Unión Europea, de Alemania. Pero la verdad es que no hay tantas diferencias como ellos dicen, o como a ellos les gustaría que existieran, ¿ya? Porque los BRICS no se ha planteado como un bloque geopolítico, pues, ¿ya? O sea, le estás pidiendo algo de lo cual nunca se han planteado, ¿ya? O sea, le estás diciendo, oye, ustedes son un edificio que dijeron que no tienen 30 pisos, y resulta que tienen una pura planta. Entonces los BRICS dicen, sí, claro, porque nosotros nunca dijimos que íbamos a hacer un edificio en altura, ¿me entiendes? Los BRICS se han ido desarrollando con el tiempo y también han ido respondiendo a la propia reacción que Occidente ha tenido hacia ellos, ¿ya? A diferencia del G7, en donde hay una alianza militar, ¿no es cierto?, comandada por Estados Unidos, ¿ya?, los BRICS no, hasta el minuto solamente han tratado de mantener alternativas de financiamiento a los países del sur, por ejemplo. Se plantean como un espacio de diálogo para dialogar con el norte global, de una forma un poco más unitaria, ¿ya?, más coordinada, pero los que le ven, ¿no es cierto?, un énfasis geopolítico son precisamente Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque para ellos sí es un problema, ¿ya? Son ellos los que están declinando y son los BRICS los que representan a las potencias emergentes que están subiendo. Pero indudablemente los BRICS, ¿no es cierto?, tienen diferencias entre los países. Hay diferencias entre China e India, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que te quiero decir es que no hay que pedirle a los BRICS lo que no son, ¿ya? Esa es una estrategia que usa Estados Unidos y usa Europa, ¿no es cierto?, para tratar de venderte o vendernos a nosotros como público que está observando este proceso, de que los BRICS no es una buena apuesta, por así decirlo, ¿ya? Pero la verdad es que si uno lo ve en el transcurso del tiempo, la tendencia es que los BRICS se han ido fortaleciendo, tienen el banco los BRICS, hay cada vez más países que se están integrando, porque se están transformando en los defensores del multilateralismo
se están transformando en los defensores de un orden global más ordenado, pero que ellos plantean que es necesario cambiar las reglas. O sea, es necesario balancear el poder internacional, ¿no es cierto? Donde Occidente es el que siempre ha mandado, y claro, en eso coinciden todos los países de los BRICS, incluso la India. Hay que rebalancear ese poder, hay que terminar, lo que plantea Brasil, hay que reconfigurar las Naciones Unidas. ¿Ya? O sea, ¿eso qué significa? ¿No es cierto? Más allá del discurso, reconfigurar, significa que hay que cambiar diametralmente cómo ha estado funcionando el sistema internacional, que finalmente depende, ¿no es cierto?, de la voluntad y de los intereses, fundamentalmente de Estados Unidos y sus aliados. Entonces, en ese sentido, los BRICS se transforman en una excelente plataforma para darle fuerza a una demanda de reconfigurar el orden mundial, ¿ya? El sistema multilateral, el derecho internacional, las relaciones de poder, ¿no es cierto? Van hacia allá, en eso coinciden, pero, como te digo, no tienen, no hay que verlos como es la Unión Europea o como es la Alianza del G7, porque nunca se han planteado hacer eso. A lo mejor en el futuro. ¿Ya? Yo creo que van observando mucho cómo se van dando las circunstancias. Entonces, obviamente, el retiro de Estados Unidos del orden multilateral, las políticas de Trump, esta idea de Estados Unidos hacia adentro, obviamente los BRICS la aprovechan y China y Rusia la aprovechan, ¿no es cierto?, para avanzar en sus postulados. Oiga, profesor, pongámonos con la mirada desde Latinoamérica. En varias oportunidades aquí hemos conversado la necesidad de poder ir generando un referente regional a la hora de, obviamente, relacionarse con el resto del mundo, con las potencias, con también, ¿por qué no decirlo?, estos mismos BRICS. ¿Cómo ve también ese enfoque desde esta misma perspectiva? El presidente hablaba y relevaba, el presidente Gabriel Boric, el tema del multilateralismo, a propósito de su participación en esta cumbre. Por otro lado, estamos observando cómo países se han ido incorporando a estos BRICS. Bolivia, Cuba, ya se convirtieron en países asociados. Colombia y Venezuela también están en esa misma línea. ¿De qué manera también tenemos que mirar estas posibilidades de multilateralismo desde Latinoamérica? Siempre con, además, ese subyacente elemento de también enfrentarnos o mostrarnos como una alternativa unitaria como Latinoamérica. Claro. Exacto. Es lo mismo que tú estás diciendo. O sea, no hay que pedirle a los BRICS lo que no es. ¿Ya? Los BRICS no es un bloque geopolítico homogéneo. ¿Ya? Es más bien la voz del sur global, por así decirlo, ¿ya? Que está demostrando ser súper eficiente y está demostrando que es una tremenda alternativa, sobre todo cuando Occidente, Estados Unidos aplica restricciones, aplica sanciones, etcétera. ¿Me entiendes? Pero tampoco hay que ser BRICS dependiente, ¿no? Claro, es que no sé, lo que pasa es que no existe eso, Rodrigo, ¿ya? Ajá. Disculpa que te lo diga así tan crudamente, ¿ya? Eso es el discurso, ¿no es cierto?, político-ideológico que construye Occidente, que se construye en el Pentágono, que se construye, por supuesto, con analistas internacionales muy inteligentes, que están tratando de, ¿me entiendes?, echarle pelo a la sopa, como tratando de generar una nueva guerra fría, ¿ya? Una nueva guerra fría, como decir los BRICS son malos porque está China y los buenos son Estados Unidos. Y eso va a ir cada vez más en aumento, ¿ya? Porque el contexto global, como hemos conversado antes, es que el orden mundial estadounidense está decayendo aceleradamente y está arrastrando a todo Occidente, ¿ya? Obviamente esto no son procesos cortos, entonces empiezan a surgir, ¿ya?, como empiezan a surgir las oportunidades para los que han sido más débiles, ¿ya? Empiezan a surgir los BRICS, que es una alternativa, pero no es un bloque geopolítico, no se trata de ser BRICS dependiente, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen los militares de Estados Unidos cuando vienen para acá, van donde sus empleados a decirle, oiga, esto es lo que hay que decir ahora, ¿no es cierto? Este es el enemigo, pero la verdad es que eso no es así, ¿ya? Eso no es así, porque si tú te fijas, incluso las negociaciones con China, no es el Partido Comunista chileno el que va a negociar con China, son los grandes empresarios. O sea, el mundo está cambiando radicalmente, pero obviamente las ideologías, las mentalidades políticas van mucho más
retrasadas, ¿ya? Y el problema es que sí se está produciendo una agudización entre la confrontación entre Oriente y Occidente, si tú quieres, entre que está creciendo la economía asiática y la economía occidental está Claro. declinando. Ujú. Eso es como la ley de gravedad, como, ¿entiendes? Eso es inevitable y eso está ocurriendo. Sí. Ahora, no necesariamente los BRICS están planteados como un bloque geopolítico, Ujú. pero sí, ¿ya? Sí, este proceso se puede ir agudizando, ¿ya? De Mm. confrontación, y puede ser que se tengan que ir tomando decisiones más a futuro. En mi opinión, el hecho de que América del Sur y América Latina se una, ahí sí hay una decisión geopolítica, ¿te das Ajá. cuenta? Ahí hay una decisión geopolítica que no va exactamente, no es que sea en contra de los BRICS, sino que pastelero a tus pasteles, ¿me entiendes? Ujú. O sea, los BRICS no van a ser un bloque geopolítico homogéneo, ¿ya? Pero sí de mucha alianza, de mucha conversación, ¿me entiendes? O sea, tienen elementos que los une. El elemento que los une a la India, a China, a Rusia y a Brasil es decirle a Estados Unidos, bájese del pedestal y siéntese a una mesa redonda y aquí vamos a conversar y vamos a dividir el poder entre todas estas potencias. Usted ya no manda solo en el mundo. Ujú. Eso, si tú quieres, ¿ya? Entonces, claro, y cada uno, Rusia, China, India, ya, Brasil en menor medida, tratan de jugar sus cartas geopolíticas, pero el BRICS lo que les da es una plataforma para hacer negocios, para buscar un orden económico alternativo. El BRICS tiene Ujú. mucha proyección económica, ¿ya? Para buscar negociar en monedas locales y no con el dólar. Bueno, eso es un golpe Mm. directo Sí, a Estados Unidos, al corazón del sistema sí. económico norteamericano. Mm. Y obviamente para Estados Unidos es una tremenda amenaza. Sí. Pero la visión geopolítica nosotros la tenemos que hacer como América, como región. Ujú. Y claro, si fuéramos al BRICS como región, Sí. indudablemente el peso de América Latina crecería enormemente, Mm. porque en este minuto va solamente Brasil, pero Brasil es el hermano chico ahí. Ujú. Estamos conversando a esta hora con el analista internacional, académico del Instituto IDEA y director del doctorado en estudios americanos de la Universidad de Santiago, Fernando Estensoro, enfocando obviamente esta cumbre de los BRICS desde la perspectiva latinoamericana y efectivamente viendo en perspectiva las posibilidades que se abren. Profesor, lo comentaba en la introducción, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ya que podría poner un arancel adicional de 10% a los países que se alineen con los BRICS, a propósito además de que estamos en el contexto de esta cumbre. Cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS deberá pagar un arancel adicional de 10%, no habrá excepciones a esta política. Bueno, habrá que ver también si esto finalmente se cumple. Recordemos que ha planteado algunos aranceles, después ha echado pie atrás. Sin embargo, esto me da la impresión de que es un síntoma claro de lo que estaba planteando usted recién. La reacción que está generando, en este caso en Estados Unidos, la importancia que pueda tener los BRICS desde la perspectiva económica. Claro, exacto, eso es. Y obviamente que va a reaccionar. Bueno, ahora bajó a 10. Sí, Antes había dicho que iba a ser 100%. claro. ¿Por qué? Porque a eso me refiero. Hay Mm. que ir viendo cómo se van desenvolviendo estas tensiones, porque Estados Unidos no puede cerrarse nomás. Sí, sí. O sea, tiene que negociar, claro, trata de sacar aranceles de Donald Trump, pero no puede tampoco aislarse 100%. Ujú. ¿Ya? Entonces, ahí uno va viendo en los resultados, no tanto del discurso de Donald Trump, porque si uno analiza el discurso termina muy enredado, ¿no es cierto? Sí. Porque el caballero, claro, da unas tremendas declaraciones, muy rimbombantes, muy llamativas, pero hay que ver los resultados. Ujú. Fíjate que después de todo el tema, están llegando a acuerdo con China. Ujú. Exacto. Y esos acuerdos todavía no sabemos qué, pero algo tienen que haber acordado y los chinos no son tampoco ningunos tontos, o sea, también Ujú. algo tienen que estar obteniendo, ¿ya? Entonces, claro, el tema a Estados Unidos, que ha sido siempre el que ha mandado, el que le vengan a parar alternativas, igual lo demuestra de manera fehaciente lo que tú dices, deja a la luz pública que Estados Unidos ya no es el de antes, ¿no es cierto? Pero como tú dices, los BRICS, mira, son el 40% en este minuto
del mercado mundial, del PIB mundial, ¿ya? ¿Eso o sea, significa? Rusia ha logrado evadir todas las sanciones que le tiró la Unión Europea Sí. y Estados Unidos gracias a los BRICS, ¿ya? Entonces los BRICS efectivamente, pucha que sirven, pues, ¿ya? Mm. O sea, Rusia incluso ha crecido económicamente y después de una sanción, no hay ningún país en el mundo que tenga las sanciones que hoy día tiene Rusia, y sin embargo las logró evadir y evadir bastante bien. ¿Por qué? Porque existen los BRICS. Existe un espacio donde Rusia puede plantear eso, y no todos los BRICS apoyaron su invasión a Ucrania, ¿ya? Claro, tampoco se fueron en contra, pero dijeron, oye, mucha hay que negociar, o sea, nos dejaste descolocados, ¿me entendés? O sea, ahí actuó Rusia frente a los problemas geopolíticos de Rusia, ¿me entiendes? No actuó el BRICS como bloque geopolítico, ¿te das cuenta? Por eso te digo, el BRICS no es el G7, pero, ¿ya? Rusia logró evadir y logró aumentar su comercio con los BRICS, ¿ya? Ahora, tú ves que entran cada vez más países asiáticos y también de América Latina y de África, pero por ejemplo, entró Indonesia. Indonesia, estamos hablando de 240 millones de habitantes, o sea, un tremendo mercado, una tremenda, o sea, Indonesia también está creciendo, toda Asia está creciendo. Entonces, si tú quieres comerciar, si tú quieres tener relaciones económicas, ¿no es cierto?, que te beneficien, ¿ya? Y tú miras cómo se está ordenando el mapa mundial, tú te das cuenta que los BRICS se están transformando en una tremenda alternativa a estas políticas erráticas que vienen desde los propios Estados Unidos. Profesor, entonces, sí. Por eso tú ves que hay cada vez más interés en ver qué está pasando con los BRICS, ¿ya? Y además que tú puedes obtener crédito de los BRICS, ¿ya? Ahí tienen bancos, claro. Están poniéndose de acuerdo en todo lo que no ha logrado hacer las Naciones Unidas y Estados Unidos. Mira, tema del cambio climático, está muerto, pues, en Naciones Unidas, está muerto porque Estados Unidos se retiró, no está apoyando. Tema aranceles, tema mercado internacional, ¿me entiendes? Se están transformando en alternativas, ¿ya? Entonces yo creo que muchos países se están acercando a los BRICS no por términos ideológicos, sino por simple interés, ¿ya? Porque es una alternativa viable a un orden mundial que los propios Estados Unidos están desordenando. Para ir cerrando, profesor, y quedándonos un poquito también en la mirada más local, ¿por dónde también está la mejor estrategia para nuestro país? Para Chile fue invitado el presidente a esta cumbre, harto polvo levantó el tema de qué podría venir de aquí en adelante desde una perspectiva estrictamente política, pero mirándolo además desde su óptica, profesor, ¿por dónde están las mejores formas de avanzar en estas relaciones de parte de nuestro país? Primero, unirnos como región, eso yo te lo voy a decir siempre. Partiendo de esa base, para mí, obviamente. La unidad geopolítica está en la región. Ahora, segundo, obviamente que los BRICS son una alternativa para nuestro comercio, pues. O sea, nosotros tenemos que negociar con todos, ¿no? Más canastas para los huevos. Los BRICS no significa dejar de tener amistad y relaciones con Estados Unidos o con la Unión Europea, ¿ya? Pero quedarse fuera de los BRICS puede tener un tremendo impacto a futuro, porque también se están haciendo alianzas, pues, ¿ya? Ahora, lo que pasa, sobre todo en nuestro país, yo me he dado cuenta que es muy el peso de nuestra historia. Chile, sobre todo porque hay un sector de la política que sí tiene un discurso más bien de guerra fría, el anticomunismo, toda esta cosa, ¿no es cierto? Que uno diría, bueno, ¿cómo es posible que en la tercera década del siglo XXI todavía hayan sujetos que hablen de ser anticomunistas cuando el comunismo desapareció del planeta? ¿Entiendes? Entonces, pero sin embargo, en Chile eso impacta en las elecciones, impacta en el medio, ¿ya? El establishment del mundo de la política exterior chilena es casi estadounidense más que proestadounidense, es totalmente formado en las escuelas y en las directrices de Estados Unidos. Entonces yo lo que estoy viendo más bien es un divorcio, ¿ya?, entre lo que es la política económica real con el discurso político de determinados sectores, ¿ya?, que los que están viendo esto como si estuviéramos en la Guerra Fría, cuando estaba la Unión Soviética, ¿me entiendes?
Entonces, yo ahí lo que estoy viendo es una situación más interna, ¿ya? Que a nosotros, si no la resolvemos con madurez, nos va a pasar una cuenta enorme, ¿ya? Enorme, porque como te digo, esto no es un tema de alinearse o no alinearse. Nosotros no tenemos que alinearnos con nadie. Durante la Guerra Fría nosotros éramos no alineados, ¿ya? Nosotros tenemos que negociar con todos, pero tenemos que también ser soberanos en nuestras políticas, pues. Si lo que nosotros hoy día le vendemos al Asia, no solamente le vendemos a China, que le vendemos al Asia, no lo compra Estados Unidos, no lo compra Europa. ¿Por qué? Porque esos mercados están saturados. ¿Ya? No pueden seguir creciendo. Y Asia no está ni en un tercio de su potencial, ¿ya? China todavía puede duplicar su mercado interno. La India está en un proceso de desarrollo increíble. Vietnam, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, todo nuestro desarrollo económico, incluso geopolíticamente, para nosotros es mucho más importante el Pacífico que el mundo Atlántico, ¿ya? Entonces, todo nuestro futuro, ¿ya? Está en las negociaciones que podamos tener con el mundo que está emergiendo, que es el mundo asiático o el mundo Indo-Pacífico, si tú quieres. Y en ese punto lo que yo digo es que tenemos que negociar unidos como América Latina, ¿ya? Y como países individuales vamos a quedar en una relación de poder absolutamente desmejorada, ¿ya? Y todos los países velan por sus intereses. Entonces, si todo está cambiando y ya no estamos mirando tanto a Europa en términos económicos, ¿ya? Y esto va a ir disminuyendo, y esto no ahora, no inmediatamente, pero en los próximos años, los próximos 10, 15 años, te aseguro que el tema, todos los jóvenes en vez de ir a Europa, de vacaciones, a estudiar, van a estar yendo a China, India, Japón, ¿me entiendes? 10, 15, 20 años más, ¿ya? Quizás todavía vamos a estar vivos, pero eso se está produciendo. Primero la cosa económica y después viene todo lo cultural. Fernando Extensor, sí. Aislarnos en un debate totalmente pasado de vigencia, no solamente pasado de moda, que no tiene sentido. O sea, el debate ideológico que estamos dando no tiene sentido con la realidad del planeta, sobre todo la realidad económica del planeta. Quiero agradecerle, profesor Fernando Extensor, analista internacional, académico IDEA USACH y director del doctorado en estudios americanos, por habernos acompañado y haber hecho este análisis desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en Brasil en esta cumbre de los BRICS. Muchas gracias, que esté muy bien, profesor. Buena semana. Muchas gracias, Rodrigo. Que le vaya bien.